medio de la carretera estamos y nada, vamos a seguir con el viaje, está siendo una locura. ¿Qué es lo peor que nos puede pasar, Jack? ¿Qué es lo peor que nos puede pasar? Este es el segundo día de viaje. De verdad que es alucinante cómo va cambiando el paisaje. Es alucinante ese cielo. Que ya no damos más ya. Salimos de Lima un miércoles, a las 4 de la mañana, con una mochila llena de sueños, rumbo a un viaje que habíamos planeado hace meses, que por cosas del destino habíamos postergado, con mucha bronca. Varias cosas pasaron, depresiones, el encierro por la pandemia, falta de dinero, pero necesitábamos este viaje para olvidarnos de todo. Bastó una conversación entre copas para lanzarnos a esta gran aventura. Bueno, nos encontramos en un grifo de la Panamericana Norte y estamos rumbo a ir en esta moto hasta un pueblo que se llama Ninabamba, que queda en Cajamarca, como las 4 de la mañana. Y este es un video más para Mochileando con Pantoja. Vamos a ver cómo va este viaje. Era la primera vez que me atrevía a hacer un tramo tan largo en una moto. Yo iba atrás mientras Jack manejaba. Luego de parar en un grifo en Ancón, continuamos por la carretera Panamericana Norte. Neblina en la variante Pasamayo y el frío intenso nos golpeaban, pero nuestro entusiasmo era demasiado y nada nos detendría hasta llegar a nuestro anhelado destino. Nuestra siguiente parada sería Huacho. ¿Cómo está sintiendo el viaje, señor? ¿Qué? Cagándome de frío, todo cagado. Estamos en el medio de la carretera, son las 6:30 de la mañana. Ahí estamos en la Motayo que estamos yendo con mi patayac. Pensamos llegar a Cajamarca en 2 días. Sí, de verdad que viajar en moto es un poco incómodo, pero nada, todo se aguanta acá. Somos warrior, ¿sí o no? En Huacho paramos para descansar. Continuamos por la carretera. Vimos el amanecer desde la moto. Ver cómo se aclaraba el cielo fue impresionante, mientras los camiones y trailers pasaban por nuestro lado con sus luces que nos cegaban la vista. Seguimos 2 horas más hasta Gramadal, donde fue nuestra siguiente parada. Son más o menos las 8:30, hemos salido a las 4 de la mañana, estamos cerca a Gramadal ya. Estamos rumbo a Guarmey, donde vamos a hacer la próxima parada. Vamos a llegar sin raya a Cajamarca, pero como sea vamos a llegar. Nuestro próximo objetivo era llegar a Guarmey. El paisaje era desértico, en una carretera donde ya el viento nos golpeaba con mucha fuerza, pero teníamos que continuar hasta Guarmey, donde teníamos que parar a descansar. Bueno, estamos en la plaza de Guarmey, hemos hecho una parada acá. Este lugar es muy chévere, muy turístico por sus playas. La playa más conocida se llama Tuquillo. Ahorita no tenemos tiempo de entrar a las playas, al circuito de playas, porque estamos de pasada, pues. Continuamos por la carretera Panamericana Norte. Llegamos a las 12:30 del mediodía a Chimbote, un lugar especial para mí, ya que viví varios años de mi niñez en este lugar. Paramos a almorzar un suculento ceviche de pescado. De hecho que les recomiendo probar el ceviche chimbotano. Para eso hemos parado en Chimbote, para eso. Para mí uno de los mejores ceviches del norte, ¿ah? Seguimos 1 hora más hasta Chao. La carretera seguía llena de desiertos. Ya nos pesaba el cansancio y las horas de viaje estaban pasando factura. Pero nada iba a impedir que continuemos por la carretera. El sol nos quemaba la cara, pero seguíamos en nuestra travesía. Bueno, nos encontramos acá en Chao. Estamos a punto, en medio de la carretera estamos y nada, vamos a seguir con el viaje. Está siendo una locura. No sé qué hora son, deben ser las 2 de la tarde, ¿no? Y hemos salido de Chimbote, nos hemos metido un señor ceviche de verdad muy bueno. Teníamos que continuar hasta Trujillo, donde pensábamos pasar la noche. Fueron 2 horas bastante largas, pero llegamos, agotados pero felices de lograr nuestro primer objetivo. Llegamos a las 4 de la tarde a Trujillo y descansamos para continuar al siguiente día.
Son las 4 de la mañana, estamos en Trujillo. Ayer llegamos acá a las 4 de la tarde. Y nada, ahorita nos toca... vamos a llegar hasta Chiclayo y de ahí ir por Santa Cruz. Tenemos que llegar a Ninabamba. Nos levantamos a las 4 de la mañana para continuar con nuestra aventura, hasta nuestro destino final, que era Ninabamba. El frío era intenso y la carretera con huecos en la pista nos atrasaba el paso, pero debíamos continuar. Hemos salido a las 4 de la mañana de Trujillo para Chiclayo y estamos en medio de la carretera. Ya estamos en la mitad del camino. Deben ser las 6 de la mañana. La ruta es increíble, la verdad. O sea, manejar con la moto y ver el amanecer es increíble, ¿verdad? Es paisaje muy, muy bonito. Teníamos que llegar a Chepén. Salimos de Paiján. Apreciar el amanecer mientras íbamos por la carretera fue una de las experiencias más increíbles que viví. Era ya el segundo día de viaje, pero por nuestro entusiasmo estábamos dispuestos a aguantar todo. Son las 7 de la mañana. Estamos en camino, estamos en Chepén. Acabamos de pasar Chepén y estamos camino ya a Chiclayo. Solo quedan 60 kilómetros. La verdad que la ruta está siendo un poco más pesada que ayer porque esta vez ya estamos como que más cansados y todo, pero vamos a darle. Luego de salir de Chepén, estábamos rumbo a Chiclayo. Bueno, estoy en Chiclayo, hemos llegado a Chiclayo después del largo viaje que nos hemos metido. Ahí está ya metiéndote su pescado. Mira, hemos pedido un desayuno, pero es brutal, ¿eh? Es un pescado frito brutal con café. Esto vamos a desayunar para seguir con la ruta. Le hemos hecho en más o menos 3 horas, casi 4 horas llegar aquí. Nos ha costado porque ya estamos cansados. O sea, ayer hemos viajado 12 horas y hoy día 12 horas más. Es mucho, es demasiado. Luego de tomar un contundente desayuno en Chiclayo, siempre el querido norte nos acoge y nos sorprende con lo fresco de su mar, continuamos nuestra aventura. Esta vez nos dirigimos a Pomalca. Los sembríos de caña de azúcar eran el paisaje perfecto. Eran las 9 de la mañana y el día era prometedor para continuar con nuestro viaje. Bueno, gente, estamos yendo a Ninabamba por la carretera. Estamos en Pomalca. Recién hemos pasado 18 kilómetros de Chiclayo y acá, pucha, hemos parado un toque para descansar. Hay unos árboles de pacáis increíbles, el paisaje está todo verde, es alucinante. Y bueno, estamos a 185 kilómetros de Ninabamba. Salimos de Pomalca a las 11 de la mañana y nos dirigimos a Patapó. Los paisajes iban cambiando de manera impresionante. De desiertos y sembríos de costa nos recibía un paisaje de montañas increíble. Estábamos subiendo hacia la sierra. Me impresionó mucho el cambio de clima y de paisajes. Bueno, estamos camino a Ninabamba, estamos en un desvío. Tenemos que ir por la carretera de Chota. Hemos ido más o menos... estamos a 60 kilómetros de Chiclayo, pero son 185. Es decir, faltan 125, 120 kilómetros hasta llegar a Ninabamba. Nos dirigimos a Chocoyape a la 1 de la tarde. Los paisajes de sierra eran increíbles, las montañas y el sonido de las aves. El sol nos abandonaba, el cansancio era demasiado, pero nada podía contra nuestro entusiasmo. Estamos en mitad del camino, hemos parado y vamos a seguir. ¿Qué es lo peor que nos puede pasar, Jack? ¿Qué es lo peor que nos puede pasar? ¿Cuánto falta? Que sobrevivas al viaje. ¿Cuánto falta? Es alucinante cómo un puente así puede estar aquí en medio de la naturaleza. De verdad que es alucinante cómo va cambiando el paisaje de estar en Chiclayo, de estar en Trujillo, en costa, cerca de las playas,
de ver sembríos en Virú y todo. Pucha, clima de sierra. De Chongoyape nos dirigimos a San Carlos. Fuimos por la carretera de subida de un solo carril lleno de abismos. Teníamos que seguir. Ya se hacía de tarde y el frío empezaba a golpearnos. Nuestra aventura continuaba. Bueno, estamos en el trayecto, en la ruta hacia Inabamba. Igual seguimos en la ruta, gente. Atrás viene algo increíble, impresionante. No tengo el nombre claro, pero es increíble, ¿verdad? Impresionante. Ahí voy a bajarle un poco la exposición a la cámara para que se vea el río. Increíble. De San Carlos nos dirigimos a Catache. Por fin veíamos un pueblito, luego de la inacabable carretera. Un pueblito en donde paramos a comer y tomar algo. No habíamos almorzado, pero nuestras ganas de llegar a nuestro destino estaban por encima de todo. Hemos venido al pueblo de Catache, y estamos en la ruta rumbo a Inabamba. Calculo que faltarán más o menos 50 kilómetros, 60 kilómetros, calculando, porque en realidad ya no tengo el mapa, no tengo celular, no tengo señal y estamos súper exhaustos. De Catache nos dirigimos hacia Santa Cruz. Ya eran las 4 de la tarde. Bueno, hemos llegado a el pueblo de Santa Cruz. Estamos en la ruta. Me he puesto la mascarilla porque obviamente acá sí veo que hay bastante gente y todos estamos usando mascarilla, así que es bueno protegerme, ¿no? También para que no crean que soy una amenaza, ¿no? De hecho que saben que soy de acá y si no tengo la mascarilla de repente pueden molestarse. ¿Por qué hemos decidido venir acá hasta... ¿Por qué hemos decidido? ¿Por qué? No entiendo. Inca Kola nos auspicia. No sé si pueden ver atrás, se ve estamos viendo un atardecer de ensueño, la verdad. Se ve increíble. Alucinante. Ahorita son 10 para las 6 de la tarde. El atardecer más impresionante que he visto. Alucinante cómo el sol se ocultaba con ese naranja fuerte que se escondía entre las montañas. Eran las 6 de la tarde. Nos enrumbamos hacia Yauyucán. El papá de Jack nos dijo que nos iba a recoger en una curva, pero aún faltaba una hora de viaje, la hora más larga de todo nuestro camino. Bueno, gente, hemos llegado a Yauyucán, un pueblo que está a media hora de Inabamba y bueno, acá en 20 minutos nos vamos a encontrar con el papá de Jack y nos van a recoger, porque ya no damos más ya. Llegar a La Iraca fue una satisfacción grande. Luego de un viaje de 27 horas y casi 872 kilómetros de distancia recorrida en una moto, con incomodidades y con clima adverso, pero llegar fue un gran logro para nosotros. Hemos llegado a La Iraca. Tienes que salir, Pella, acá en el video. Hemos llegado a La Iraca. Muriendo. Casi le saco el hacha. ¡Llegamos! Tienes que cantar tu We Are The Champions. No, he venido con... Luego de pasar una semana en este paraíso paisajístico, donde aprendí demasiado, teníamos que regresar a casa. La vida en Lima la Gris tenía que continuar. Ahora por fin nos vamos de La Iraca, después de estar una semana aquí, pasándola muy chévere. Nos vamos, siendo las 4 de la mañana, nos vamos de regreso a Lima. Esperamos llegar a Trujillo en la tarde. Son las 6 de la mañana y hay harta neblina.
Miren, miren, todo esto está lleno de barro, las carreteras aquí son pésimas. Estamos en la carretera, estamos rumbo a Chiclayo, hemos salido de Santa Cruz donde hemos metido un desayuno buenazo. Y nada, estamos en la carretera. Tenemos que llegar a Trujillo hoy. Bueno, hemos parado acá un toque. Estamos de regreso a Lima, ya pasamos Santa Cruz, ya pasamos Catache. Bueno, hemos parado a descansar un toque porque en realidad ya no tenemos raya, ¿sí o no, Jack? No tienes raya. ¿Qué es eso, weón? Ya no tenemos raya y hemos parado un toque a descansar. Se escuchan loros. Estamos en medio de las montañas, miren el sol radiante atrás. En medio de la carretera. Supongo que faltarán un par de horas o una hora para llegar a Chiclayo. Regresar a Lima fue más cansado. Ya no teníamos el entusiasmo ni la motivación de llegar, pero debíamos llegar a Lima para tener el objetivo claro. Bueno, son 4:10 de la mañana, estamos hospedados en un hotel en Trujillo. Un hotel bastante simple, pero a la vez cómodo, que hemos encontrado en el camino. La verdad que ayer manejamos 15 horas desde Ninabamba hasta Trujillo. Ya estábamos muy cansados cuando llegamos a Trujillo y estuvimos más de una hora buscando un hotel cómodo para nosotros. Pero bueno, encontramos ese hotel que me pareció bastante cómodo, también en precio. Bueno, después de manejar más o menos desde las 4 de la mañana hasta ahorita son 8:30, más o menos 4 horas. Nos hemos parado, sí, a descansar un rato y nada. Ahorita vamos a meternos un suculento desayuno acá en Casma. No hemos parado en Casma, vamos a meternos un suculento desayuno y vamos a seguir hasta... Ya no paramos hasta Lima ya. ¿Qué puedes decir? No tenemos raya. No tenemos raya. Pero sí mucho optimismo para llegar. Finalmente llegamos a Lima a las 4 de la tarde, dando fin a nuestra aventura, que para mí fue el mejor viaje que he hecho hasta el momento. Bueno gente, estamos acá en el peaje de Ancón, este es ya la entrada a Lima, ya llegamos, lo logramos, hemos llegado a Lima en moto, hemos ido hasta Ninabamba, Cajamarca, más o menos hemos hecho 846 de ida, igual de vuelta es como 1700 kilómetros, algo así. Ahí está la R15 que nos ha acompañado, ya que ha manejado todo este trayecto y bueno, este ha sido un video para Mochileando con Pantoja, lo logramos, pensé de verdad que no iba a llegar, no saben lo cansado que soy, lo exhausto que estamos, ya queremos llegar a casa y dormir, pero nada, este ha sido un video más para Mochileando con Pantoja, así que dale like, suscríbete y nos vemos en un próximo video, gente, chao.